Hola, ¿qué tal alumnos? Espero que estén de lo mejor y sean bienvenidos a una clase más de Cultura de la Imagen. El día de hoy hablaremos del hiperrealismo. Y para comenzar tendremos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es el hiperrealismo? ¿Acaso existe un realismo? Y de ser así, ¿existe un falsismo o algo por el estilo? ¿O en dónde se encuentra esa línea que divide lo real de lo falso? Pues quédate tranquilo porque en este video encontraremos todas esas respuestas y quizás un poquito más, así es que sin más dilación, comencemos con un poquito de historia. Bueno, para ser breves, sí, existe el realismo y no existe un, entre comillas, falsismo, al menos no con ese nombre ni con esas intenciones, pero es verdad que siempre ha existido un conflicto entre estos dos conceptos, ya que como todo buen artista sabe, o nos han hecho saber todas esas clases de historia del arte, las vanguardias siempre se han caracterizado por ser movimientos de innovación, donde se busca desafiar al status quo. Por ejemplo, si las reglas académicas rigen la tendencia artística de la época, muy probablemente el movimiento de vanguardia buscará cambiar a un ambiente donde se rompan todas esas reglas y se valore más la libertad e individualidad del artista, etcétera, etcétera. Al menos hasta que llegue la nueva vanguardia que considere que un ambiente sin reglas ni estructuras está destinado al fracaso y se busque regresar a los, entre comillas, valores académicos. Y esto es un ciclo sin fin. Así pues, a finales del siglo XIX encontramos al mundo sumergido en el romanticismo, una época de revolución y cambios políticos, donde se buscaba resaltar a todos estos grandes personajes y exaltar sus hazañas, un periodo que perseguía los valores estéticos por sobre todas las cosas y que fomentaba el uso del arte por el arte. Pero el realismo llegó a cambiar todo eso, ya que en lugar de estar persiguiendo a grandes personajes y sus hazañas, este se concentró mucho más en el mundo tangible a nuestro alrededor. Dejó de lado a los grandes conquistadores y revolucionarios para ver a nuestros vecinos. Dejó de lado los grandes viajes y campañas militares para centrarse en los quehaceres del día a día. Y dicho así suena un poco aburrido, lo sé. ¿Qué podría tener de interesante mi vecino? ¿O qué tiene mi rutina de interesante? Pues resulta que el realismo se tomó estas preguntas de forma literal, y en lugar de menospreciar estos momentos triviales, por el contrario, se encargó de resaltarlos y ponerlos al mismo nivel. Ahora podíamos ver en un cuadro a personas que antes no habrían tenido la oportunidad. ¿Qué tiene mi vecino de interesante? No sé, pero lo voy a averiguar. ¿O qué tiene mi rutina de interesante? Pues tampoco lo sé, pero estoy seguro de que a alguien le llamará la atención. Oigan, ¿eso no les suena un poquito familiar? ¿Es que acaso no es lo que sucede hoy en día con las redes sociales y los creadores de contenidos? Espacios que antes se encontraban reservados para actores, empresas, políticos o deportistas, poco a poco se fueron llenando de personas. Sí, personas, comunes y corrientes, como tú y como yo, que sin ningún entrenamiento previo, intencionalidad o algún tipo de fama, comenzaron a hablar. ¿Pero de qué? Bueno, pues de ellos mismos, o de sus rutinas. ¿Ven cómo todo es un ciclo? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues claro, fue un boom, un éxito. Las personas se convirtieron en los protagonistas y el público gustaba de verse reflejado en esos espacios, ya que no era lo mismo que un atleta supermusculoso te recomendara beber refrescos que ver a tu vecino hablarte de lo sabroso que es tomarse un refresco con los compas después del trabajo. Es decir, algo dentro de este discurso terminaba por sentirse genuino, se sentía real. Irónicamente, lo mismo que le dio nacimiento al periodo del realismo en redes sociales, en nuestra época, fue lo que terminó por desplazar al realismo del siglo XIX, y me refiero a las cámaras fotográficas, ya que gracias a su llegada y propagación se volvió más fácil que nunca atrapar un momento de nuestra cotidianidad, siempre y cuando pudieras pagarlo, claro. Pero todo ese esfuerzo invertido en técnica y conceptualización se vio perdido cuando, entre comillas, todo el mundo podía hacer lo mismo.
O simplemente, ¿por qué perder el tiempo en replicar algo que ya puede hacer la propia cámara? Sin duda un momento devastador. Y es así como vio su final el realismo. Y este fue seguido por un amplio y variado periodo de vanguardias que buscaron encontrar y desafiar los cánones artísticos de los que seguramente ya hablaron mucho en clase. Así es que, bueno, nos lo saltaremos para avanzar rápidamente hasta los años 60, justo después del boom del arte pop. Recordemos que el arte pop fue un movimiento muy disruptivo y fuertemente desafiante contra los estándares artísticos establecidos por la academia, a tal punto de colocar objetos, entre comillas, mundanos en los espacios donde alguna vez hubo arte. Pues bien, si ahora todo es arte y al mismo tiempo nada lo es, pues ¿por qué no retomar aquellos elementos que en algún punto del pasado dejaron de ser considerados como arte y volvemos a explorar su potencial artístico? Es decir, si una lata de sopa puede ser considerado arte, ¿por qué no preguntarnos si una fotografía también puede ser considerado arte? O mejor aún, ¿por qué el dibujo de una fotografía no podría ser considerado arte en sí mismo? Ya que el hecho de tomar un fragmento de algo real y volverlo aún más tangible no es algo que cualquiera pueda lograr. ¿O sí? Claro, cualquiera puede tomar una fotografía, pero cualquiera puede hacer un dibujo de una fotografía y seguir engañando al ojo humano. ¿Acaso alguien con esa misma capacidad y destreza técnica no podría ser considerado un artista? Así es, chicos, acabamos de ver un realismoception, solo que como Christopher Nolan no había nacido en esa época, le pusieron de nombre hiperrealismo, algo que va más allá del realismo. Así pues, el hiperrealismo fue un movimiento pictórico y escultórico que buscaba resaltar lo más posible todos los elementos de una obra, hasta el punto de engañar al ojo humano y hacer que una obra pareciera lo más cercano a la realidad, incluso llegando a puntos donde pudiera ser mejor que la propia referencia fotográfica. Es decir, estamos hablando de una especie de Photoshop analógico. ¡Qué increíble! Ahora bien, sí, mucha técnica, mucho detalle, pero ¿por qué debería interesarme esta corriente? ¿O qué es lo que hace que el hiperrealismo sea diferente al realismo? Al final, ¿qué no con mis propios ojos puedo ver lo mismo que lo que se tarda un artista en hacer semanas o meses? Pues bien, sí, tienes un punto. ¿Para qué desgastarse tanto si al final estamos viendo lo mismo, no? Es un gran cuestionamiento. Y la verdad es que, bueno, pues estás en lo correcto. No hay diferencia. Siempre y cuando creas que el marco o el encuadre de una obra no tiene intencionalidad. Y esto es como pensar que una fotografía siempre habla con la verdad absoluta y que siempre es estrictamente objetiva, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, hay una carrera que se encarga de la manipulación de imágenes para vender productos, pero bueno, eso es otra historia. Si bien el acto de tomar una fotografía o pintar el contenido de una puede resultar en una recreación exacta del mismo objeto, la clave de su significado recae en todo aquello que dejamos fuera o aquello en lo que se centra la obra o la imagen. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, pues ¿acaso nunca les ha pasado que alguien llega a contar el chismecito? Algo, digamos algo tranqui, como un pleito de parejas. Pero casualmente, dependiendo a qué lado le estés preguntando, ya sea uno o el otro, tuvieron la culpa de todo el asunto. Sí, casualmente, cada lado tiene una versión de los hechos donde nunca se hablan de los errores propios. Es decir, dejaron fuera información importante para generar una versión de los hechos, una versión que los haga ver mejor que la otra persona. Pues bueno, algo muy similar ocurre con los encuadres de una fotografía o de una obra, ya que el autor ha decidido qué elementos incluir y cuáles excluir para transmitir su discurso. O al menos, a mi parecer, dentro del hiperrealismo, los más interesantes lo hacen de una forma consciente para exaltar su mensaje. Es decir, no es lo mismo mostrar una mano cubierta de sangre en solitario
a mostrar una mano cubierta de sangre rodeada de utensilios de cocina, ya que por un lado tenemos un posible crimen y por el otro lado tenemos un accidente muy común que ocurre en la cocina de cualquiera. De manera que los artistas más destacados en esta área son aquellos que logran transmitir un mensaje a través de su obra, como por ejemplo el artista norteamericano Dwayne Hanson, cuya obra más representativa consiste en tomar personajes de la vida cotidiana y realizar esculturas a tamaño real para exhibirlas en museos o incluso algunos espacios públicos, sorprendiendo a más de uno en el proceso. Y, como podemos apreciar, es una obra que convierte a los personajes invisibles de nuestro día a día en protagonistas. Pero, ¿qué tiene de interesante una abuelita o el personal de limpieza? Pues bastante, ya que cada arruga en la piel de una persona mayor siempre ha llegado acompañada de experiencias de vida. O esas personas que en el día a día recorren nuestros edificios, manteniéndolos limpios, sin que nosotros tengamos que preocuparnos, son personas que aportan bastante a nuestra vida, pero de forma silenciosa. Así pues, este es un artista que se ha tomado la pausa para reconocerlos. Y bueno, no sean mala onda, la próxima vez que vean a un personal de limpieza, denle las gracias, ya que hacen mucho por nosotros y la mayoría del tiempo pasan desapercibidos. Y es justo por esa invisibilidad que es importante reconocerles a través del arte. Ahora bien, si nos mantenemos en el rubro de la escultura, también podemos encontrar la obra de Ron Mueck, escultor australiano que llevó su obra a otra escala, literalmente, puesto que su obra se compone de esculturas colosales, pero manteniendo ese nivel tan realista de sus elementos. Una combinación interesante, ya que genera una mezcla entre fascinación por ver tan de cerca la construcción humana y un ligero temor al vernos rebasados en tamaño por algo que vemos a diario en un espejo. Sin lugar a dudas, esta es la experiencia más cercana que alguien puede llegar a tener a la serie de anime Attack on Titan. Y sí, por si se lo preguntaban, yo sé que nadie se lo preguntó. Pero este también es un claro ejemplo de cómo una obra trasciende el límite del lienzo o el marco de su propia obra. Porque bien, Ron Mueck pudo hacer esculturas a tamaño real o incluso tamaños más pequeños de ser necesario. No obstante, en algún momento de su proceso creativo, decidió que ver a un bebé a tamaño real no impacta de la misma manera que ver un bebé de 6 metros. Y es que sí, mientras que uno podría ser un muñeco que encuentras en el cuarto de tu hermana, el otro es una cosa que te hará cuestionar el origen de la vida misma. Y es con este tipo de decisiones que podemos notar cómo el arte trasciende a la propia realidad. Y por último, y para regresar al reino de la pintura, encontraremos la obra de Leng Jun, artista de origen chino cuya obra es referida actualmente como, entre comillas, la más detallada del mundo, o al menos en el mundo hasta ahora. Y aquí no tengo mucho que decir, ya que basta con solo un vistazo para entender la calidad de su obra, ya que si bien hoy en día estamos acostumbrados a ver hasta las pelusas de la ropa en los personajes, y aquí puedo hablar de películas como Toy Story 4 o Los Increíbles 2, pero ver que una persona sea capaz de tal precisión es sin lugar a dudas un espectáculo por lo menos impresionante. Y ya lo he dicho muchas veces en este video, es muy fácil tomar una de estas obras y criticarlas. Decir que se consigue el mismo resultado con una fotografía en ocasiones puede ser demeritorio o incluso degradante para personas que han dedicado años de su vida en capturar hasta el más pequeño de los detalles dentro de su obra. Personas con una serie de habilidades que no cualquiera puede llegar a desarrollar, ya que incluso muchos artistas de otros movimientos llegarían a ser incapaces de replicar este nivel de complejidad. No por nada, la gente prefiere pagar para regalar retratos hechos a mano antes que regalar una fotografía, porque existe valor en el proceso. Así pues, el hiperrealismo no se trata de mostrar al mundo como lo vemos todos los días, sino que por el contrario, es un ejercicio que propone una pausa para observar con detenimiento aquellos elementos que se encuentran a nuestro alrededor. ¿Y por qué no? También nos ofrece una oportunidad de ver a nuestro alrededor desde otro punto de vista que quizás no habíamos considerado.
Así pues, nos encargamos de apreciar la realidad que nos rodea y convertirla en arte, hacer todavía más tangible aquello que ya existe, es decir, hacer más real la realidad y convertirla en hiperrealidad. ¡Hey! Muchas gracias por ver este sencillo video. Ahora llegó el momento de realizar una actividad importante para tu calificación. Todos los detalles los encontrarás en la plataforma escolar, así es que allá nos vemos.